que deriven de una relación laboral. Y esto incluye la PTU, que ya la calculamos, y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación de trabajo. Esto es las indemnizaciones y la prima de antigüedad. Para los efectos de este impuesto se asimilan a estos ingresos los siguientes, es decir, todos estos ingresos son los que podría tener un asalariado y en ocasiones no es necesariamente por su trabajo, pero sí los tiene que reportar cuando realiza su declaración anual de salarios. Nos dicen las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, que ya lo habíamos visto ayer, que todos los servidores públicos tienen que perciben un salario por parte del recurso público que tienen para administrar, ellos también se les consideran que son asimilados a asalariados, solo que la relación es con el Estado. Dice, aun cuando sean por conceptos de gastos no sujetos a comprobación. Esto es que les entregan algún dinero que no necesariamente sea para como parte de su nómina, como podrían ser viáticos o gastos de representación, pero que no tienen la obligación de comprobarlo. Cuando ustedes van a una empresa e inician a laboral, si tienen algún curso, por ejemplo, que tengan que ir a tomar, supongamos que están trabajando aquí en Morelos y tienen que ir a Guadalajara, y les van a dar 20,000 pesos para sus gastos. De ahí ustedes van a tener que comprar, a veces les compran el boleto de avión la empresa, solamente les dan el boleto, y en ocasiones ustedes lo tienen que comprar, pero de esos 20,000 pesos que les dan es para viáticos y son gastos por comprobar. En ese caso no aplican siempre y cuando ustedes los comprueben. De otra manera, si no los comprueban y la empresa les permite quedarse con esos viáticos, esos también se asimilan a salarios. Es un ingreso que tendrían como asalariado y es un ingreso extraordinario. Por lo tanto, tendrían que integrarlo para el salario diario de cotización, lo que es la ley del Seguro Social, y también tendrían que gravarlo para impuestos sobre la renta. Entonces, con estos gastos hay que tener también mucho cuidado. Los rendimientos también y anticipos que obtengan los miembros de sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de la sociedad y asociaciones civiles, los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Recuerden que en las sociedades anónimas tienen la figura de comisario también. Entonces, si cuentan con la figura de comisario varias empresas, incluso algunos organismos descentralizados, como pueden ser, por ejemplo, un sistema DIF o un sistema de agua potable, ellos también tienen la figura de comisarios y perciben una remuneración. Esta remuneración también se asimila a salarios. También habíamos visto que los honorarios que prestan algunas personas, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones del mismo. Esto es que van a laborar en el centro de trabajo, pero están por honorarios. Pero cuando el ingreso que perciben es preponderantemente de todos sus ingresos, el 50% por lo menos o más de sus ingresos obtenidos es por este patrón o esta empresa a la que él presta sus servicios, a esta persona se le pueden asimilar ese honorario como si fuera asalariado, es decir, le van a aplicar la misma retención. Ya no tiene la obligación, en este caso, el que está prestando el honorario del servicio profesional independiente a realizar su declaración aparte para la retención de impuestos, sino que tiene que declararse como asimilado a salarios y la empresa o el patrón le va a retener impuesto como si fuera asalariado. Y también tiene la empresa la obligación de enterar o de entregar ese impuesto retenido al SAT en sus declaraciones. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción, es decir, los honorarios asimilados a salarios, deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos
en dicho año calendario, es decir, en el anterior, por los conceptos a que se refiere la fracción segunda del artículo 100 de esta ley, que habla de los honorarios. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. 5. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, como lo comuniquen por escrito al prestatario, que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo, es decir, un honorario asimilado a salarios. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales para las actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago, que optan también por pagar el impuesto como asimilado a salarios. Fracción 7. Alejandra, ¿me ayudas? Ay, te vas uniendo. Ana Viviana, ¿me ayudas con la fracción 7? No, le ayudo, Miss, es que cambié de mi celular a la computadora. Ah, ok, de acuerdo, Alejandra. Fracción 7, gracias. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que representan bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. Sí, en este caso, gracias. En este caso es cuando nosotros adquirimos o nos regalan acciones, como estamos percibiendo un ingreso, este es un ingreso en especie, no lo están recibiendo en efectivo, pero ustedes como asalariados también podrían incluso, y no solamente en la empresa en la que estén, sino en otra empresa, podrían ustedes adquirir acciones, incluso si ustedes entran a la bolsa de valores o tienen algún dinero extra que quieran invertir, ustedes podrían estar comprando acciones o títulos de valor. Y si los compran a un valor menor o incluso se los regalaran, esa diferencia de valor o ese importe que tienen las acciones, eso también les va a contar a ustedes como si fuera un ingreso y lo tendrían que declarar en su declaración anual. Y también es un ingreso que como asalariado o persona física podrían tener. Ana Viviana, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Sí, Miss. El ingreso acumulable será la diferencia que exista entre el valor de mercado que tengan las acciones o títulos de valor sujetos a la opción al momento en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción. Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción 2 de esta ley, considerarán ingresos en servicios. Para los efectos de este capítulo, la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo personas morales señaladas. Okay. Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso anual la 12ª parte de la cantidad que resulte de aplicar el % máximo de deducción anual, monto pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. El pago del impuesto al que se refiere a este artículo deberá efectuarse mediante retención que efectúen las citadas personas morales. Gracias. Miren, también cuando ayer veíamos la diferencia contablemente que había contra lo fiscal, entre lo que en la contabilidad llamamos una depreciación, pero fiscalmente esa depreciación se convierte en una deducción siempre y cuando cumpla con los requisitos. Esa deducción es lo que pueden ustedes o con lo que ayudan a disminuir la base gravable, esto es la base sobre la cual se va a pagar el impuesto. Entonces, al ingreso que tiene la empresa, se le disminuyen las deducciones y entonces ya tienen una nueva base, la base gravable para poder pagar el impuesto. En el caso de los funcionarios los funcionarios públicos o los servidores públicos que utilizan
automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción 2, que habla precisamente de la deducibilidad, entonces se va a considerar que ellos están percibiendo un ingreso en especie y también se les tendría que estar reteniendo impuesto sobre esta prestación, porque sería una prestación en especie para ellos. Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo, esto es el asalariado o el honorario que se asimila a salario. Para los efectos de este capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados. Esto es, no le vamos a pagar, por ejemplo, los honorarios asimilados a salarios en este momento, sino si los vamos a pagar después. Bueno, entonces el impuesto se va a calcular para cuando estos ingresos sean cobrados o pagados por la empresa, cobrados por el asimilado, pagados por la empresa. No se consideran ingresos en bienes los servicios de comedor, de comida proporcionados a los trabajadores, ni el uso de bienes que el patrón proporciona a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Y también nos habla de cuando tenemos ingresos por retiro o por separación de la empresa. Alfonso, ¿me ayudas a leer el artículo 95, fracción 1? De total de percepciones de este concepto se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate y se calculará. En términos de este título, el impuesto correspondiente a dichos ingresos. Cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, estas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto, y no se aplicará la fracción segunda de este artículo. Gracias. Miren, este es para calcular el impuesto que tienen que pagar los asalariados o que el patrón tiene que retenerles, pero cuando se da este supuesto, el supuesto de cuando alguien se retira de la empresa, para considerar cómo habría que calcularle la prima de antigüedad y lo que corresponda a sus indemnizaciones, en forma tal que como esta es una situación que no se da continuamente con el trabajador, esto es, no es una percepción continua, sino va a ser una percepción extraordinaria, la fórmula en que le vamos a calcular el impuesto es diferente a cuando se la venimos calculando, ya sea que le paguemos mensualmente, semanalmente, catorcenalmente, quincenalmente. Cuando nosotros le pagamos en forma quincenal, se va a aplicar una tabla de impuestos, pero cuando tiene estos conceptos de indemnización por retiro, su prima de antigüedad, como esto es un ingreso extraordinario, podemos optar por aplicarles estas fracciones y va a depender del monto que tenga ese retiro, porque ya vimos que los retiros, el monto cuando una persona se separa de la empresa pueden variar. Va a depender de la causal de la rescisión o de la terminación de trabajo. Dependiendo de esta causal es las prestaciones que puede tener el derecho a cobrar el trabajador. Ahora bien, como esta es una percepción extraordinaria, la forma de calcularle el impuesto es diferente. Por eso es que nosotros vamos a ver esta situación cuando iniciemos ya con los cálculos como tal. Ahorita solamente estamos viendo la teoría. Ahora bien, la fracción 2 nos dice, al total de percepciones por este concepto, que esta dice que es otra forma de cálculo, diferente a la fracción 1. Al total de percepciones por este concepto, se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y el resultado se le aplicará la tasa que correspondió al impuesto que señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. ¿Ok?
La tasa que se refiere a la fracción 2 que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción 1 anterior entre la cantidad a la cual se aplicó la tarifa del artículo 152. El artículo 152 nos habla de una tarifa mensual. El cociente así obtenida se multiplica por 100 y el producto se expresa en %. El artículo 96 nos dice, quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual, que es lo que comentábamos. Cuando una persona empieza a trabajar para un patrón, el patrón tiene, incluso dentro de las obligaciones ante Hacienda, figura como retenedor, es una de sus obligaciones fiscales, ser retenedor. Y puede ser retenedor por salarios o retenedor de honorarios, por ejemplo. Cuando es retenedor por salarios, tiene la obligación de que en cuanto empiece a pagar salarios, debe retener el impuesto sobre la renta que le corresponde pagar al asalariado. Esto es, nos va a retener de nuestro dinero, de nuestro ingreso, nos va a retener esa cantidad y la va a entregar al SAT cuando éste realiza sus pagos provisionales. Esto es, cuando la empresa realiza los pagos provisionales, aparte del impuesto que paga en sí por los propios ingresos de la empresa, también tiene que enterar o pagar los impuestos que ya nos retuvo. Contablemente, esa retención en donde está reflejada, Ariday. Cuando retienen salarios, contablemente esa retención, ¿dónde se ve reflejada? Eduardo. En impuestos por pagar, ¿no? Sí, en impuestos por pagar, y es una obligación, es un pasivo que se tiene y se refleja en el pasivo a corto plazo. ¿Por qué? Porque ustedes lo que retienen, por decir, lo que retuvieron en marzo, por las nóminas de marzo, ustedes o en la empresa la tienen que pagar en abril en sus pagos provisionales. Esto es al siguiente mes, cuando tocan realizar los pagos. Ahora, estas retenciones que se le hacen a los trabajadores cuentan como si fueran pagos provisionales a cuenta de su declaración anual. Porque recuerden que las personas físicas, independientemente de la actividad que realicen, ya sea por asalariados, ya sea por honorarios, ya sea por arrendamiento, ya sea porque realiza una actividad empresarial, todas las personas físicas deben de realizar su declaración anual en el mes de abril del siguiente año calendario. Entonces, estos pagos provisionales son las retenciones que el patrón hace a los trabajadores. No sé si ahí tengan alguna duda, en manera tal que cuando ustedes les timbran o el patrón timbra el recibo de nómina, que es un comprobante fiscal digital por internet, su CFDI, Hacienda ya sabe en ese momento cuánto ganaron ustedes y cuánto les retuvieron y cuánto tuvo el patrón que haber enterado a la empresa, al SAT, perdón. Ahora, no sé si esa parte tengan duda o les queda claro con las retenciones. ¿No tienen dudas? ¿Todo bien? Dana, Jacqueline, Fernando, ¿todo bien? Después vamos a ver ejercicios como con esto. Sí, vamos a ver ejercicios, pero yo quiero saber si me entienden que cuando el patrón les retiene es como si fuese un pago provisional que hacen los asalariados. O sea, si esa parte les queda clara, porque el patrón está obligado a retenerles, pero el patrón al mismo tiempo tiene la obligación de entregar ese impuesto que le quita a los trabajadores, por así decirlo, le quita, porque no se los paga a los trabajadores. Es decir, ustedes por decir ganan 5,000 pesos a la quincena, por decir una cantidad. De esos 5,000 pesos a las quincenas, les corresponde pagar 300 de su cuota IMSS
por decir, y les toca pagar 300 de impuestos sobre la renta. ¿Cuánto estarían recibiendo de salario? ¿Cuánto les va a depositar el patrón en esa quincena? Dana, ¿cuánto te estaría depositando? Si este fuese tu caso, ¿cuánto te estaría depositando el patrón en la quincena? Serían los 4.400, ya quitándole la cuota IMSS y el ISR. Sí, así es. Serían 4.400 lo que se estaría percibiendo neto. Esto es, su percepción bruta son de 5,000 pesos y su percepción neta son 4.400. Incluso cuando ustedes también revisan alguna vacante, les va a decir ahí percepción bruta o percepción mensual, les voy a decir, por ejemplo, 10,000 pesos. Esto es, los 10,000 no es que ustedes vayan a ganar los 10,000, sino que esos 10,000 ustedes tendrían que estar considerando que les van a disminuir la cuota IMSS y el ISR. Ahora, si dice 10,000 netos, bueno, la empresa ya está considerando que van a tener que ganar más de los 10,000 para poder, con los descuentos que ustedes sigan, les ganen los Miss, 10,000 que les había ofrecido. Mande. ¿Cómo hizo la cuenta? Porque le dijo a Dana que 5,000 menos todo lo que le quitaba eran 4.400. O sea, ¿cómo hizo la cuenta? Sí. En tu recibo de nómina aparecería percepciones, 5,000. Y deducciones serían 300 pesos por cuota IMSS. Esto es la parte que a ti como trabajador te toca aportar para tu seguridad social o para la previsión social. Cuando vimos lo que eran las cuotas IMSS, que nada más entramos en forma rápida, les enseñé a calcular el salario diario por parte de la integración de la ley del Seguro Social. ¿Recuerdan que hicieron ejercicios? Que veíamos la despensa, el servicio de comedor, el premio de puntualidad. Hicieron varios ejercicios que consideraban algunas prestaciones y ustedes tenían que determinar qué integraba para la ley del Seguro Social, y el salario diario integrado del Seguro Social es menor al que determina por Ley Federal del Trabajo. Si recuerdan, y habíamos visto que ese salario diario integrado lo tenemos que revisar y calcular bien, porque esa es la base para que se paguen las cuotas que se determinan para la cuestión del Seguro Social. Las cuotas del Seguro Social son tripartitas, es decir, tiene que aportar el trabajador, que es el beneficiario, tiene que aportar el patrón, que es el obligado solidario, para brindar la prestación de seguridad social que marca la Ley Federal del Trabajo y la Constitución. Esto es, a un salario digno, tienen que tener acceso a salud y tienen que tener acceso a vivienda, y esto se da a través del Infonavit. Pero el patrón tiene la obligación de aportar, y una parte la va a aportar el Estado, pero el trabajador también tiene que aportar una cantidad, y no en todas las ramas. Habíamos visto, por ejemplo, que el riesgo de trabajo completamente, esa prima de seguro social o esa rama del seguro social la paga completamente el patrón. Así como el de guarderías, por ejemplo. El de guarderías también las paga el patrón. ¿Sí están viendo las diapositivas? Ahí está, la tercera columna nos dice patrón y nos dice trabajador. Pero hay prestación o hay cuotas en ramas de seguro social que sí tiene el trabajador que aportar. Esto es, por ejemplo, en el retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, que se paga bimestralmente, el trabajador tiene que aportar. Y también tiene que aportar en las ramas de enfermedad y maternidad, que es esta, y tiene que aportar cuando su salario excede el excedente de las tres sumas, pero también tiene que aportar para los gastos médicos. Estas cuotas en las ramas de enfermedad y maternidad y en las ramas de invalidez y vida y retiro en cesantía en edad avanzada y vejez, esas tres ramas del Seguro Social, el trabajador también tiene la obligación de contribuir para que tenga esas prestaciones. Entonces, ahorita sí, nada más por decir una cantidad, porque no estamos haciendo el cálculo, estamos diciendo, bueno, a Dana le tocan un salario quincenal de 5,000 pesos, pero de esos 5,000 pesos, ella tiene que aportar para el Seguro Social
la cuota en las ramas que le corresponde. Esto es el porcentaje que le toca de acuerdo al salario diario integrado para la ley del Seguro Social. De acuerdo al salario que ella tenga registrado, es lo que nosotros le vamos a estar reteniendo de cuota IMSS. Por lo tanto, ahorita nada más por decir una cantidad, dijimos, bueno, a Dana le van a tocar aportar 300 pesos de cuota IMSS. Pero aparte de la cuota IMSS, eso es para cubrir una aportación de seguridad social, que también veíamos cuando empezamos a ver el Código Fiscal de la Federación el día de ayer, que es parte de una contribución, las aportaciones de seguridad social, y que esta se puede dar a través de un tercero o la Federación delega esto. En este caso la delega en el Infonavit y en el Seguro Social. No sé si esa parte les queda clara. Sí, Miss. Ok, pero aparte, el patrón tiene la obligación de retener el ISR, pero ese ISR que tiene que retenerle el patrón al trabajador es por el salario que el mismo trabajador gana. Es decir, por los 5,000 pesos quincenales que Dana está ganando, Dana tiene que pagar un impuesto. Ese impuesto se va a calcular en base a las tablas que vamos a ver, y sobre ese impuesto que se determine, el patrón le tiene que retener ese impuesto. Entonces, de los 5,000 pesos, 300 pesos, también dijimos, van a ser por cuenta del ISR. Esto es, el patrón le va a retener a Dana los 300 pesos, no se los va a entregar, porque esos 300 son en cuenta de un impuesto. Le retiene esos 300 pesos y entonces el patrón los va a entregar a Hacienda. Entonces son los 5,000 pesos menos los 300 del IMSS y menos los 300 del ISR. Por lo tanto, solamente Dana va a recibir 4,400 pesos. La diferencia de los 600 pesos es lo que le toca aportar de IMSS para que ella tenga derecho y sus beneficiarios a cirugías, a que le atienda el médico, a que le den medicina, si alguien necesita una prótesis de sus beneficiarios, tenga la prótesis, a que le cubran sus incapacidades por enfermedad general, o que le cubran sus incapacidades por riesgo de trabajo, o incluso si llegara a tener un hijo que sea menor de edad, y que lo veíamos que es una prestación nueva que se otorga en el Seguro Social a partir del año pasado, tiene un hijo con cáncer y necesita licencia, bueno, también le van a pagar esas licencias siempre y cuando cumpla con los requisitos de tener determinadas semanas cotizadas. Bueno, todas esas prestaciones vienen de la mano porque también Dana está aportando para esas cuotas del Seguro Social. No solamente el patrón, sino también Dana tiene la obligación de aportar porque así lo marca la ley. Entonces, imaginen que Dana no pagó y el patrón no le retuvo los 300 pesos durante las 24 quincenas. Solo imaginen y dimensionen la cantidad que Dana tendría que pagar. Ustedes multipliquen 300 por 24. ¿Cuánto les da? $7,200. Ok, supongan que el patrón, o que no existe la obligación de que el patrón retenga. En abril, Dana tendría que pagar de impuesto 7,200 pesos si el patrón no le hubiese retenido. Esto es, Dana para el mes de abril del siguiente año no va a tener para comer. Esto es, tuvo que haber ahorrado Dana durante todo el año para poder pagar el impuesto que le corresponde. Por eso es que las recaudaciones se van haciendo en forma provisional cuando se les hacen las retenciones. No es lo mismo que Dana tenga que pagar 7,200 pesos en el mes de abril a que le hubiesen ido reteniendo 300 pesos cada quincena y en abril ella ya no tenga la obligación de pagar. Al contrario, podría tener el beneficio de recuperar impuesto cuando ella deduzca, también veíamos ayer, los gastos que tenga autorizados, pero las deducciones para los asalariados son anuales. Esto es, solamente puedes ejercer ese derecho en tu declaración anual. Esto es, te operaste, Dana se operó y, por decir de una laparoscopía, le quitaron la vesícula y se fue al Henry Dunant porque tenía ahorrado dinero y no quiso irse al Seguro Social. También lo puedes hacer, vas al Henry Dunant, te operas y te dan tu factura.
Esa factura tú la puedes deducir, pero en la declaración anual no puedes llegar con el patrón y decirle al patrón, ¿sabes qué? Ya ahorita no me retengas impuesto porque yo incluso ya tengo impuesto a favor porque voy a declarar esta deducción. Eso no podemos llegar y decirle al patrón. El patrón tiene la obligación de retener el salario, al salario el impuesto por el ingreso que está percibiendo del patrón. Entonces, Dana va a poder ejercer el derecho de deducir esa factura hasta la declaración anual. Esto es en abril. Entonces, en abril, Dana ya puede declarar y de los 7,200 pesos menos esa deducción, Dana solamente tuvo que haber pagado, por decir una cantidad, 6,000 pesos. Pero como el patrón le retuvo 7,000, Dana tiene derecho a que le devuelvan 1,200 pesos, pero se los va a devolver ¿quién? El SAT, el Sistema de Administración Tributaria. Esta es la dependencia que tiene, es una de las dependencias que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No sé si con esto les quede un poquito más claro el por qué sí es importante las retenciones, porque son a cuenta de su declaración anual, es como si fueran pagos provisionales, así como la empresa tiene que hacer pagos provisionales cada 17 del siguiente mes, y esa cuenta de su impuesto anual que declara en marzo, bueno, también los asalariados vamos realizando como si fueran pequeños pagos provisionales, pero nosotros no vamos a Hacienda y los pagamos, o no vamos al banco y vamos a decir, vengo a pagar esta quincena el impuesto, sino que el patrón tiene la obligación de retenerle a todos los trabajadores y entregar ese dinero a Hacienda en la declaración. ¿Dudas Miss, hasta ahí? disculpe, Uh-huh. ¿y si el trabajador no quiere que le hagan las retenciones? O sea, que No quiere puede. pagar ya el último, o sea, en el mes de abril, todo lo del año. ¿No se puede? No puede porque quien cae en la irregularidad es el patrón, porque por eso está la figura de retención. Y la misma ley dice que se tiene que retener. ¿Qué es lo que pasaría si eso se permitiera y por un decir resulta que ya no llegaron a abril el trabajador, resulta que falleció en enero y el impuesto de todos los ingresos que percibió durante el 2019, por ejemplo? Si Juan Pérez se muere en enero y él tenía que pagar en abril, ¿quién va a pagar entonces ese impuesto? Es una forma de garantizar que conforme van recibiendo los ingresos, también vayan pagando el impuesto. Y es una forma que también tiene Hacienda de que su recaudación no se caiga. O sea, si se muere el patrón, bueno, No, el Juan Pérez es el trabajador. Perdón, Juan si se muere el Pérez, trabajador. ajá, hagan de cuenta que hubiese la opción, esta precisamente, de no pagar el impuesto así, sino como dice su compañera, de que yo lo pague en la declaración anual. En este caso, Dana opta por pagarlo en la declaración anual, pero Dana no lo quiere pagar y simple y sencillamente pone un negocio y en enero deja de trabajar para la empresa. Y pone un negocio informal, o sea, ni siquiera se registró ante Hacienda. Está ejerciendo el comercio informal y entonces, ¿cuándo va a pagar Dana esos impuestos? Hasta que llegue a Hacienda y le requiera. Y entonces ya no solamente van a ser los impuestos, va a ser la multa más actualización y recargos. Y ya no van a ser 7,200 pesos. Solo de multa es el equivalente a lo mismo que no pagaron. Esto es, la multa es hasta el 100% de la omisión. Entonces, imaginen que Dana ya no pagó. Se le hizo fácil y dijo, no, no voy a pagar, porque le voy a dar mi dinero a Andrés Manuel? Nada más lo está gastando en tonterías. Y va a decir, bueno, 7,200 de impuesto. 7,200 de la multa, ¿eh? Y aparte de actualizaciones y recargos, se le hacen 15,000 pesos, por así decirlo. ¿Cuánto va a tener que pagar Dana? Ya no va a tener que pagar 7,200, ¿eh? Cuando Hacienda llegue, van a ser 29,400 pesos, lo que Dana va a tener que pagar. Por no haber, si es que hubiese esa opción, la cual no es posible. O sea, el patrón tiene la obligación. ¿Qué es lo que pasa si el patrón no retiene? Pues ¿quién creen que va a pagar esa retención? El patrón. Porque la obligación era de él, porque es un obligado solidario. Entonces, ustedes como representantes, si llegan a ser representantes del patrón, en este caso recursos humanos o gerente, saben que las retenciones que se tienen que hacer y las tienen que hacer en la forma correcta y calculándolas bien, porque si no lo hacen así,
y Hacienda llega y ejerce facultades de revisión, de fiscalización, y resulta que les determina de impuesto a cargo, pero por cuenta no de ustedes, de los trabajadores, quien lo va a tener que pagar son ustedes, y si el trabajador ya no está, lo van a tener que pagar ustedes. Esto es, cuando el trabajador todavía está, pues el patrón le va a decir, bueno, ¿sabes qué? No te retuve bien y te voy a descontar esa retención en 3 meses y te descuento esas diferencias porque fue un mal cálculo. Pero si el trabajador ya no está, el patrón va a tener que correr con ese gasto. Ya no fue una retención, ahí sí ya se le convierte en un gasto, porque no tiene a quién retenerle. Entonces es una obligación que se tiene que cumplir. No es de que quieran como empresa o como patrón realizar o no la retención, sino que Miss, lo disculpe, tienen. Uh-huh. y es que acabo de decir que si se equivoca el patrón, ¿no? Bueno, o los que trabajan en recursos humanos y le digan al trabajador que en 3 meses, si el trabajador se niega y dice que no, que porque pues ellos hicieron mal su trabajo. No, recuerden que la Ley Federal del Trabajo también en los descuentos que sí están autorizados, dice que cuando también el patrón pagó de más, sí tiene que aceptar el patrón el descuento, el trabajador el descuento. Sí, ese es uno de los descuentos que se permiten, pero no debe de rebasar el 30%. No sé si recuerdan esa fracción. Cuando vimos descuentos de salarios, dice que cuando se hace mal el cálculo, descuentos, no, no, más adelante, no, más adelante está. Oh. Aquí está, miren. Cuando vimos descuentos de salarios, nos dice, los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo en los casos y con los requisitos siguientes, salvo en estos casos. O sea, en estos casos sí podemos hacerle los descuentos a los trabajadores. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos en exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías, etcétera. Quiere decir, si yo te retuve de menos, fue un pago en exceso que te hice, sí o no. O sea, tú no debiste de haber cobrado 4,400. Resulta que a Dana, siguiendo con el mismo ejemplo, le tenían que haber retenido 300, pero solo le retuvieron 200. Dana recibió 100 pesos en exceso, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, este sí es un descuento que el trabajador tiene que aceptar. Sí tiene un tope. La cantidad exigible en ningún caso podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que convengan el patrón y el trabajador, sin que pueda ser mayor del 30% del excedente del salario mínimo. ¿Ok? Entonces, sí tiene que aceptar Dana en este caso el descuento. No es porque Dana quiera, sino porque fue un pago que se le hizo en exceso y ella tiene que absorber esa parte y no la va a absorber el patrón. Pero si ya no está el trabajador, quien la tiene que pagar es el patrón. Por eso es importante que las retenciones se hagan en tiempo y correctamente, porque de no ser así, quien tiene la carga financiera y la obligación, pues es el patrón. ¿Sí les queda claro? O sea, es importante para uno como para el otro. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa si Hacienda no ejerce las facultades de revisión todavía? Y cuando Dana haga su declaración anual, resulta que a Dana le sale a pagar por todas estas diferencias que no le retuvo bien el patrón. Dana piensa que con esa deducción que tiene de la cirugía que se hizo de la laparoscopía, pues va a tener 1,200 a favor y resulta que Hacienda le dice, bueno, pues con toda y tu deducción autorizada,
todavía tienes que pagar 1,000 pesos y Dana no contaba con esos 1,000 pesos. Sin embargo, Dana va a tener que pedir prestado o ver qué hace, pero tiene la obligación de pagar. En ese caso, bueno, ya no tendría la obligación de pagarlo el patrón porque Dana realizó correctamente su declaración anual y bueno, ya lo va a pagar Dana, ya no la tendría que pagar, o en este caso, el patrón, pero ya Dana ya la está pagando voluntariamente. ¿Dudas? No, Miss. Ok. Bueno, entonces, ya acordamos que conforme a la ley, todos los descuentos que se le hagan a los asalariados son por cuenta de un impuesto, en este caso, por el impuesto sobre la renta que tiene la obligación de pagar el trabajador por los salarios que está recibiendo. Y la retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario, la siguiente tabla. Y nos vamos a la siguiente tabla. Entonces, miren, nada más así de rápido vamos a hacer un ejercicio. En esta tabla, por ejemplo, esta es tabla mensual. Vamos a aplicarle el impuesto a Dana sobre un mes de salario, por así decirlo. Supongan que Dana, si Dana dijimos que gana 5,000 pesos, por quincena quiere decir que al mes gana 10,000. Esas son las percepciones que ella tiene grabadas, 10,000 pesos. Y pónganme atención, percepciones grabadas, no el total de sus percepciones. Percepciones grabadas, ella tiene 10,000 pesos al mes. Entonces, dentro de esa tabla ubiquen 10,000 pesos. ¿En qué rango se encuentra? ¿Quién me dice en qué rango se encuentra? En la fila 5, donde el límite inferior es 8,601 y el límite superior es 10,298. Sí, muy bien, ok. A la base gravable, así pónganle si están haciendo anotaciones, a su base gravable, que son los 10,000 pesos, le van a restar el límite inferior de la tabla, menos el límite inferior. ¿Alguien ya ha hecho cálculo de asalariados? No. Ok, porque ¿Lo si alguien puede ya lo ha volver a repetir? Sí, tienen que ubicar en qué rango se encuentra la base gravable. En este caso, los 10,000 pesos tienen que buscar en qué rango se encuentra. Los 10,000 pesos se encuentran entre 8,601 y 10,298. Ustedes ahí tienen los 10,000 pesos en ese rango, ¿sí? ¿Sí lo ubican? Es la fila quinta. El límite inferior empezamos con el punto 0,1, luego con 496.08, después 4,210.42, continuamos con 7,399.43 y después sería 8,601.51. ¿Ya lo ubicaron? Ese es el rango en el que están los 10,000, es decir, de 8,601 a 10,298 en ese rango se ubican los 10,000, ¿sí? Ahora, a los 10,000, que es la base gravable, le tienen que restar el límite inferior de esa línea, de ese rango en que nosotros ubicamos los 10,000. Esto es, le tenemos que restar el límite inferior y el límite inferior son 8,601.51. ¿Cuánto les da? 1,398.49. Ok, a esos 1,398.49, a ese se le llama, si ustedes se van a la última columna, arriba dice, por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior. Esto que ustedes determinaron ahorita se le llama excedente del límite inferior. Esto es lo que excede de los 8,601, porque ese es su límite inferior. Entonces, esos 1,398.49 se llama excedente del límite inferior. ¿Ya tomaron nota? Sí, Miss. Ok. Y dice que a ese excedente ustedes le tienen que aplicar ¿cuánto? 17.92%. Entonces, a esos 1,398.49, multiplíquenlo por 17.92%.
¿Cuánto les da? 250.60. Ok. 250.61. A ese resultado, ahora súmenle la cuota fija de ese mismo rango. ¿Cuánto es la cuota fija? ¿Cuánto es la cuota fija? 786.54. Ok, entonces a los 250.61 le van a sumar la cuota fija. ¿Cuánto les da de resultado? 1037.15. Ok, esos 1037.15 es lo que Dana tiene que pagar de impuestos. Si se dan cuenta, hasta me quedé corta con los 300 pesos de descuento quincenales. En realidad a Dana le tendrían que estar descontando 518 pesos más o menos por quincena. ¿Sí? Porque esta es una tabla mensual. Para aplicarla a la quincena, nada más tendríamos que dividir todo entre 2. Entonces, este impuesto que ya determinamos al mes, lo dividimos entre 2 y es lo que Dana tendría que estar pagando de impuesto por la quincena. ¿Dudas de cómo aplicamos la tabla? ¿Puede repetir qué se hace después de multiplicar ya por el porcentaje? Después de multiplicar por el porcentaje del excedente que le aplicas al límite 17.92%, a ese resultado le vas a sumar la cuota fija. El límite superior ya no se ocupa, ¿verdad? No, el límite superior nada más es para ir marcando los rangos, hagan de cuenta, pero en realidad no tiene una utilidad práctica para impuestos. Incluso si el límite superior no existiese, ustedes tendrían que buscar solamente una cantidad inferior a la base gravable. Esto es, si no estuviera ese límite inferior y ustedes tienen 10,000 pesos, buscarían cuánto es menos de 10,000, pues 8,601. Porque a los 10,000 no le podrían restar los 10,298.36 porque les saldría una cantidad negativa, ¿están de acuerdo? Entonces, en realidad solamente es para marcar los rangos, pero no tiene alguna utilidad práctica para cuestiones de ya aplicación del impuesto. Miss, a mí solamente me quedó duda. Ajá. Bueno, al resultado de la suma, ¿qué se le hace? ¿Ya es lo último? Ya, eso es lo que pagaríamos de impuesto. Miren, hay un subsidio, pero ahorita no nos vamos a meter con el subsidio, ahorita nada más quiero que aprendan a aplicar la tabla. Miren, tienen ustedes que aplicar la tabla correcta. Cuando ustedes busquen las publicaciones, Hacienda en el Diario Oficial de la Federación publica tablas por tablas diarias, tablas semanales, tablas decenales, tablas catorcenales, tablas quincenales, tablas mensuales. Entonces, ustedes deben de aplicar la tabla correcta, porque miren, si nosotros a una tabla mensual decimos, bueno, pues vamos a aplicar esta tabla y vamos a decir que de esa tabla Dana gana 5,000 pesos. Y esa es la retención que le vamos a hacer. Busquen el rango de 5,000 pesos. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Ahora, los 5,000 pesos, ¿cuánto le van a restar? 4,210.42. Sí. Hagan la operación. 5,000 menos 4,210.42, ¿cuánto les da? $789.58. Ok, a eso multiplícale el porcentaje por 10.88%. 85.90. Ok, a esos 85.90, súmale la cuota fija, que son 247.24. ¿Cuánto te da? $333.14. Ok.
ahí nosotros si aplicáramos una tabla mensual para un salario quincenal, la retención que estamos haciendo está mal, porque es una retención menor a la que le corresponde. Esto es lo que habíamos determinado antes, los 1037.15, que es una percepción mensual, y le aplicamos una tarifa mensual, quiere decir que si nosotros esa la convertimos a quincena, estaríamos hablando que a Dana, por sus 5,000 pesos a la quincena, le tendríamos que estar reteniendo, si yo divido esos 1037.15 entre 2, yo a Dana le tendría que estar reteniendo 518.57. Pero si aplico la tarifa mensual a un salario quincenal, es decir, a los 5,000, la diferencia son 333.14. Esto es, yo le retuve a Dana 185.43 pesos de menos. Y cuando Miss, le hago... yo me quedé en cuando multiplicó 10.88, ahí que se le suma, o sea, al resultado. La cuota fija, la cuota fija. La cuota fija de ese mismo rango. Ah, ok, gracias. Los 247.24. Y entonces ya sumamos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la tabla que apliquen tiene que ser la correcta. Es decir, si es salario mensual, una tarifa mensual. Si estamos hablando de un salario quincenal, la tarifa quincenal. Si estamos hablando de un salario decenal, tarifa decenal. Y es por eso que esta tarifa que es mensual no la podríamos estar aplicando cuando se realizan las indemnizaciones directamente. ¿Por qué? Porque la indemnización solamente estamos hablando que el trabajador la va a percibir una vez al año y por solamente percibirla una vez al año, entonces le tendríamos que estar aplicando una tarifa anual. Pero hay dos formas de cálculo, entonces eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita no, seguramente lo estemos viendo la siguiente semana. ¿Sale? Bueno, eso es cómo se aplica la tarifa. También hay que aplicar un subsidio y eso lo vamos a ver también la siguiente semana. Ahora bien, estamos diciendo qué es lo que vamos a estar considerando y tenemos que tener primero una base gravable para poder entonces poder aplicar la tasa o la tarifa. Recuerden que una de los requisitos que debe tener toda norma fiscal o toda legislación fiscal es que debe de tener el objeto de esa ley, es decir, qué es lo que va a cobrar. El sujeto, es decir, quiénes son los que van a pagar, en este caso el sujeto pasivo, porque es a quien le vamos a ejercer las facultades de que tiene la obligación de pagar. El sujeto activo siempre es el Estado, llámese Estado, la federación, la entidad federativa o sea el municipio, o sea el IMSS. Ellos son los sujetos activos, los que nos van a cobrar. Pero sí tenemos que tener el sujeto pasivo, es decir, quién va a pagar ese impuesto. Entonces ya tenemos el objeto, nos grava en este caso los salarios. El sujeto, bueno, el asalariado es quien tiene la obligación. Ya tenemos la tasa o la tarifa, que es esta, pero también debemos de contar con una base gravable. Esto es, ¿a qué le vamos a aplicar? Ya sea el porcentaje o la tarifa en este caso. Para nosotros es tarifa, para los asalariados. Bueno, sobre esta tarifa, sobre esta tabla, nosotros vamos a tener que aplicarla sobre una base gravable. Y esa la base gravable es la que nosotros tenemos que estar determinando. Esto es, no todo lo que gane el asalariado va a contar como su base gravable, porque una de las excepciones es que la prima dominical, por ejemplo, está exento una UMA. La prima vacacional está exenta 15 UMAS al año. El aguinaldo está exento 15 UMAS. El tiempo extra también tiene su excepción, siempre y cuando no solamente esté en lo que vienen siendo las horas dobles. Entonces, estas reglas son las que nosotros tenemos que saber para poder determinar una base gravable adecuada, porque tampoco sería correcto cobrarle de más al trabajador. Esto es, me equivoqué en la base gravable y en vez de pagar 500 pesos, terminaste pagando 800 pesos, porque también pues vas en deterioro de la economía del trabajador al hacerle una retención que no le correspondía. ¿De acuerdo?
Ahora bien, dice, quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, esto es lo que llamaríamos aguinaldo. Aquí no aparece tal como la palabra aguinaldo en la ley del impuesto sobre la renta, aparece gratificación anual, esto es el aguinaldo. Participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezca el reglamento de esta ley. Y en las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año calendario. Esta es otra forma de cálculo sin aplicar una tabla anual. Y también la vamos a ver en ejercicios como tal. Quienes hagan las retenciones a que se refiere este artículo, es decir, las retenciones a los asalariados, deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario el impuesto local a los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, que en su caso hubieran retenido en el mes calendario de que se trate, siempre que la tasa no exceda del 5%. Ok, honorarios no lo vamos a ver porque se les puse ahí como referencia para que ustedes puedan tener conocimiento general, pero no es un cálculo que nosotros vayamos a ver porque son los honorarios para los miembros directivos o los consultivos, pues también se asemejan a los que son los asimilados a salarios, también se le aplica una tarifa, pero no tendríamos que ir a la aplicación de la tarifa contenida en el artículo 152, esto es en la anual. Y las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley efectuarán la retención aplicando el ingreso total por este concepto, una tasa que se calculará dividiendo el último correspondiente al último sueldo mensual ordinario. Esta es una forma de cálculo. Entre dicho sueldo y el cociente, vamos a obtener un cociente que es más bien como si estuviésemos trabajando con proporciones. Obtenemos un cociente y ese es el que vamos a aplicar. Y nos dice, las personas físicas, así como personas morales, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año calendario. Es decir, el día 17 del siguiente mes, todos los que son retenedores de salario, lo que retuvieron en marzo lo pagan a más tardar el 17 de abril, lo que retuvieron en abril lo pagan a más tardar el 17 de mayo y así consecutivamente. Y los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta ley y los que obtengan ingresos provenientes del extranjero, por estos conceptos calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 del siguiente mes. Bueno, el artículo 96 nos habla que además tenemos que hacer un ajuste anual. Muchas veces, cuando la empresa estuvo reteniendo mal el impuesto, es decir, si retuvo de menos, cuando le hace el ajuste anual, que esto es en la última quincena de diciembre, ahí es donde, si aplican correctamente la tabla, el trabajador va a terminar pagando esas diferencias. O sea, todavía Hacienda te da la oportunidad a ti como patrón de que estuviste haciendo mal las retenciones provisionales o los pagos durante cada quincena o cada mes o cada periodo de pago, estas las tengas tú que corregir en el último pago. Por eso, no sé si alguna vez les ha tocado escuchar que en la última quincena muchos trabajadores en algunas empresas, cuando les calcularon mal los impuestos, estos trabajadores terminan incluso sin ningún dinero o no perciben ningún dinero o ninguna remuneración porque les descuentan todo lo que no le descontaron durante el año, se los descuentan en esta última quincena o en este último pago y terminan pagando todo el impuesto cuando no se hizo bien el cálculo. Por eso es importante que aplican correctamente las tablas. Entonces, la empresa tiene la obligación de realizar un ajuste anual o un cálculo anual al final, en diciembre. Pero el trabajador aquí sí tiene la opción de decirle al patrón que no quiere que le haga el ajuste anual. Esto es cuando el trabajador estuvo todo el año. Esos son los requisitos. Cuando el trabajador
estuvo todo el año con este patrón y solamente recibió salario por un solo patrón, salario solo por un patrón. Esto es, el que trabajó para la Nissan todo el año, esto es, desde que inició enero hasta terminar diciembre, trabajó para Nissan. Entonces, en este caso, Nissan tiene la obligación de hacer el ajuste anual. Si el trabajador no quiere que se le haga el ajuste anual, el trabajador puede decirle a Nissan a través de una carta que no quiere el ajuste anual. Porque ese ajuste anual cuenta como si fuera la declaración anual, es decir, en abril ya no tiene la obligación el asalariado de presentar su declaración anual, porque recuerden que las personas físicas tienen la obligación de presentar su declaración anual en abril. Si en este caso trabajó todo el año con un solo patrón, el patrón hace por cuenta de él su declaración anual y le retiene o le devuelve incluso lo que le retuvo de más. Pero si el trabajador no quiere el ajuste anual, entonces el trabajador en abril tendría que estar realizando su ajuste anual. Y eso es porque muchas de las veces tienen deducciones anuales autorizadas y van a recibir devolución de impuesto. Pero también el patrón no tiene la obligación de realizar el ajuste anual cuando el trabajador no estuvo todo el año trabajando con él. No laboró todo el año, es decir, el trabajador entró en marzo del 19, para diciembre del 19, el patrón no puede hacer el ajuste anual. El trabajador no laboró todo el año con él. Todo el año. O bien el trabajador, como en mi caso, por ejemplo, el trabajador tiene dos patrones. Mi caso, yo trabajo para la OPEMOR, que es la figura de patrón, pero también trabajo en otro lugar. Entonces yo percibo ingresos de salarios por dos patrones. Por lo tanto, yo tengo la obligación de presentar mi declaración anual en abril. Yo. ¿Por qué? Porque trabajé para dos patrones. Aunque yo haya empezado a trabajar en la OPEMOR desde el año pasado, por ejemplo, yo tengo dos patrones. Yo percibo ingresos o dos fuentes de ingresos. Entonces, el patrón tampoco tiene la obligación de hacerme el ajuste anual o la declaración anual. No sé si esa parte la entiendan. ¿Cuándo sí aplica el ajuste anual y cuándo no aplica el ajuste anual? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? No. Ok. Miren, las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Y el impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo, es decir, todo lo que percibió como asalariados, el impuesto local a los ingresos por salarios sin generar por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año. Al resultado se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley y contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta ley, es decir, el cálculo del impuesto anual, aplicándole tarifa anual. Entonces, todo lo que ustedes fueron o les fueron descontando de sus nóminas va a aplicar como si fuera un pago provisional y entonces ya podrían tener el impuesto anual, ya sea a cargo o a favor. La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior la deberán realizar las personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará a las oficinas autorizadas a más tardar el mes de febrero del siguiente año calendario de que se trate
y la diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas. Esto es lo que tendría que estar haciendo el patrón con esas retenciones que hizo de más, y podría él estarlas compensando contra otros impuestos. A más tardar dentro del año calendario posterior, el contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el SAT. Esto es para que ustedes tengan también un conocimiento, pero esto lo aplica el área fiscal o contable que tengan en la empresa, y son los que deberían son las que aplican básicamente los contadores, y es por cuestiones fiscales para las declaraciones. El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente. Este es, si tuvo saldo a favor en su declaración anual un trabajador, el patrón le entrega esa cantidad al trabajador. Es decir, Dana, por ejemplo, le hicieron el ajuste anual y resulta que a Dana le retuvieron 100 pesos de más, ya cuando hicieron el cálculo anual. Como a Dana le retuvieron 100 pesos de más, el patrón te los entrega a Dana, pero no es un dinero que el patrón le entregue por cuenta de él, sino es un dinero donde, al igual que el patrón es intermediario ante Hacienda, igual vuelve a hacer la misma función. Es intermediario entre Hacienda y en este caso el trabajador. Y el patrón puede compensar en sus declaraciones esta devolución que hizo. Ahora dice, cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo anterior, o solo se puede hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución correspondiente. Es decir, cuando hagan su declaración anual en abril, siempre que el retenedor señale en la constancia a que se refiere la fracción 3 del artículo 99 de esta ley. Una de las obligaciones que tiene el patrón es de entregar la constancia de retenciones y de percepciones que tuvo cada uno de sus trabajadores. Se la entrega a cada trabajador. Sin embargo, esta ya no es tan necesaria, a menos que se las pida Hacienda, tendrían que estarla solicitando. ¿Por qué ya no es necesaria? ¿Quién me dice por qué ya no es tan necesaria? Ya lo vimos hoy. ¿Por qué no? Belinda, Alan. ¿Puede repetir la pregunta? Una de las obligaciones que tienen los patrones es de entregar una constancia de percepciones y de retenciones a cada uno de sus trabajadores. Sin embargo, aunque esta constancia de retenciones y percepciones no se entregara, Hacienda tiene manera de saber qué montos se pagaron al trabajador y cuánto se le retuvo, sí o no, y por qué. Aunque el patrón no me diera esa Sí, constancia. profesora, ¿Por qué? porque en nuestros archivos de nómina también salen. Hace muchos años, ahora se le llama timbrar. Cuando timbran tu recibo, es como si tu recibo llegara a Hacienda y tocara el timbre a la puerta y entrara. Entonces, ese timbre, cuando tu recibo de nómina está timbrado, Hacienda ya sabe cuánto ganaste y ya sabe cuánto te retuvo también el patrón. Desde que ustedes entran a hacer su declaración, cuando ustedes entran y ya ni siquiera tienen que ingresar los datos de cuánto ganaron y de cuánto les retuvieron, porque Hacienda ya se los muestra. Porque Hacienda ya sabe cuánto ganaron y cuánto les retuvieron. O sea, ya no es tan necesaria, no exime al patrón de que la dé. Esta es una obligación que tiene y que le marca la ley del impuesto sobre la renta como obligación al patrón, entregar esta constancia. Sin embargo, aunque no la entregara, si el trabajador tiene impuesto a favor, Hacienda tiene la obligación de devolver ese impuesto. Incluso, así el patrón no le hubiera enterado esas retenciones, no quiere decir que Hacienda no te vaya a devolver ese impuesto. Hacienda tiene la obligación de hacerte la devolución, ya sea que el patrón haya pagado o no lo que te retuvo, porque ya esa sería una situación fiscal entre Hacienda y el patrón.
pero a ti, trabajador, no te va a dejar en estado de indefensión, por así decirlo, en cuanto a, pues como el patrón no pagó tus retenciones, pues no te voy a devolver. Esa es una situación aparte que ya tendrá que ver el Departamento Jurídico de Hacienda o Cobranza de Hacienda con el patrón. Pero mientras el patrón te haya retenido y haya timbrado tus comprobantes fiscales, Hacienda tiene la obligación de devolverte esa cantidad. Y miren, no se hará cálculo del impuesto anual a que se refiere este artículo, es decir, el patrón no tiene la obligación cuando hayan iniciado la prestación de servicio con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate, es lo que yo les decía, cuando el trabajador no laboró todo el año, o incluso si se fue antes, mucho menos va a llegar a diciembre para que le hagan el ajuste anual, o hayan dejado de prestar el servicio al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo, o bien hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Es decir, cuando un asalariado excedió sus ingresos de 400,000 pesos, tampoco tiene obligación la empresa de realizarles el ajuste anual o la declaración anual, sino que ustedes, como asalariados que percibieron más de 400,000 pesos, tienen la obligación de, en el mes de abril, de realizar su declaración. Y además tienen que comunicar por escrito al retenedor que presentarán su declaración anual. Esto es, cuando el trabajador tiene 2 patrones, tiene que avisarle a los 2 patrones que va a presentar la declaración anual él, o bien cuando tenemos deducciones anuales autorizadas que queremos ejercer el derecho de que se deduzcan de nuestros ingresos. Para tener un impuesto a favor, también tenemos que comunicarle al patrón que no nos ejerza no nos haga el ajuste anual. Denme un minuto. Ahorita continúo con ustedes. Ram. Ayer. Ya estoy con ustedes otra vez. A ver, miren, aquí está la parte que yo les comentaba, que no todo lo que reciban los trabajadores es cuestión de que les vayan a calcular el impuesto. Y aquí vamos a empezar a ver qué ingresos están exentos o cuáles tienen exenciones para que no paguemos el impuesto sobre los ingresos que se perciben. Es decir, no de todos los salarios que se perciban se va a pagar el impuesto, de todas sus percepciones que tengan los trabajadores. Van a tener alguna parte que la misma ley del impuesto sobre la renta les va a exentar de que no paguen algunos montos. Entonces, dice el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta: no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Fracción 1. Paloma, ¿me ayudas con la fracción 1? Sí, Miss. Dice aquí, fracción 1. Las prestaciones distintas del salario que reciban los trabajadores del salario mínimo general para una o varias áreas geográficas, calculadas sobre la base de dicho salario,
cuando no excedan de los mínimos señalados por la legislación laboral, así como las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de prestación de servicios que realice en los días de descanso sin disfrutar de otros en situación, hasta el límite establecido en la legislación laboral que perciban dichos trabajadores. Tratándose de los demás trabajadores, el 50% de las remuneraciones por concepto de tiempo extraordinario o de las prestaciones de servicios que se realicen en los días de descanso sin disfrutar de otros en situación, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y que esta exención exceda el equivalente de 5 veces el salario mínimo general del área geográfica. Ok, hasta ahí. Miren. Y ya después lo demás. Sí. Miren, recuerdan que ya habíamos platicado de la UMA y que había un decreto donde todo lo que se refiriera en cuanto a las legislaciones, cuando se refiere a multas, a recaudación de impuestos, etcétera, se refería al salario mínimo, se desindexó el salario mínimo para que se considerara la UMA. Esto es decir, dejáramos de tener de referencia el salario mínimo para que éste pudiera crecer sin afectar lo que vienen siendo los impuestos o las recaudaciones o las multas, pero tendríamos que sustituir, cuando dijera el salario mínimo, tendríamos que sustituirlos por UMA. ¿Sí recuerdan esa parte? Ok, doy por hecho que sí. Miren, de las remuneraciones que se tengan por tiempo extraordinario o bien cuando sean días de descanso, tienen derecho a que el 50% de ese pago, y esto es por semana, se les exente del pago el equivalente a lo que es 5 UMAS, o bien es el 50% o tiene un tope, esto es hasta 5 veces el valor de la UMA. Entonces vamos a poner un ejemplo, ahí ya lo había empezado, pero me iba a ser insuficiente el espacio y lo trasladé a la siguiente diapositiva. Miren, tenemos un ejemplo. Alguien tiene un salario diario de 300 pesos. Como tiene un salario de 300 pesos, quiere decir que la hora doble le sale a 75. No les puse cómo calcular las horas dobles ni las horas triples porque eso ya lo vimos. Como la hora doble me sale a 75 pesos y este trabajador laboró 9 horas y dentro del marco legal de la Ley Federal de Trabajo, esto es 3 horas diarias y no más de 3 días a la semana. Quiere decir que trabajó 3 horas, 3 días. Entonces multiplicamos 75 pesos por las 9 horas. Eso nos da 675 pesos a pagar por esa semana. El 50% de esos 675 son 337.50. Ahora bien, el valor de la UMA, de 5 veces el valor de la UMA son 434.40. En este caso, los 337.50 no rebasa el tope, que son los 434. Por lo tanto, el 50% va a estar exento. Esto es 337.50 están exentos de pagar el impuesto y 337.50 van a estar grabados. Esto es para impuestos sobre la renta. ¿Sí entendieron este ejercicio? Sí. Ok. El trabajador B. Este trabajador tiene un salario muy superior al anterior. Este gana 500 pesos diarios. Por lo tanto, su hora extra doble le sale a 125 pesos. Como él trabajó 9 horas extras, también dentro del marco legal que marca la Ley Federal de Trabajo, se le van a pagar todas dobles. 125 pesos la hora doble por 9 horas, eso nos da un total a pagarle por horas extras en esta semana de 1,125 pesos. El 50% son 562.50, pero ese 50% rebasa el tope de las 5 UMAS, que son los 434.40. Por lo tanto, él no va a tener derecho a que se le exenten los 562, sino solamente el valor de 5 UMAS, esto es 434.40 está exento y la diferencia, que son los 690.60, van a estar grabados.
¿Dudas en ese ejemplo? Los 690, ¿cómo se sacaron? A los 1125 le restas los 434.40 para determinar la parte de tiempo extra grabado. Hagan la operación 1125 menos 434.40 son 690.60. ¿Sí? Sí. Ok. Ahora tenemos otro caso. Tenemos al trabajador C. Él tiene un salario mucho menor a los ejercicios anteriores. Es decir, él tiene 200 pesos diarios. Su hora extra está en 50 pesos y su hora triple está en 75. Él trabajó 6 horas dobles. Es decir, 6 por 50 nos da 300 pesos. Pero trabajó 4 horas extras. 4 por, ahí me equivoqué. A ver, 4 por 75, hagan la operación. 300. 300. Ok. Le voy a modificar, ¿eh? Para que ustedes, este archivo ya la subí, para que lo modifiquen ustedes. Ok. Eso nos da 300. Ahora, aquí es importante definir. El 50% exento solamente va sobre las horas extras dobles, es decir, aquellas que caen dentro del marco legal que marca la Ley Federal del Trabajo para horas dobles y las demás son triples. Por lo tanto, el 50% de la exención solamente se va a trabajar sobre las horas dobles, nunca las triples. Entonces, el 50% de las horas extras dobles son 150 pesos. 300 pesos, que son 6 horas dobles por 50 pesos, son 300. El 50% son 150 pesos. Esos 150 no rebasan los 434, ¿están de acuerdo? Sí. Ok, por lo tanto, solamente vamos a tener derecho a que se nos exenten 150 pesos, pero vamos a tener grabados los otros 150 pesos más los 300 pesos más los 300 pesos de las horas triples. Esto es 150%, 150 pesos por el 50% de las horas dobles, más las horas triples van todas grabadas. Eso nos da un total de 450 pesos grabados. ¿Dudas con ese ejemplo? No. No, bueno, ok. En las diapositivas le corrigen para que tengan el dato correcto. O bien yo le sustituyo al rato el archivo. Ahorita lo que voy a hacer es guardarlo, terminando de la clase. Y si quieren se lo sustituyo. Bueno, así es como se maneja esta primera fracción del artículo 93. Dice, el 50% de las remuneraciones por tiempo extraordinario o bien la prestación de servicios que se realice en días de descanso sin disfrutar de otros en sustitución, que no exceda el límite previsto en la legislación laboral y sin que esta exención exceda el equivalente a 5 veces el salario mínimo. Bueno, ahí vimos cuando son tiempo extra. Cuando es un descanso trabajado, aplicaríamos la misma situación. El descanso trabajado, recuerden que aplica el doble del salario, por lo tanto tendríamos que estar viendo si el doble del salario excede las 5 UMAS, solamente son 5 UMAS. Y solamente también es el 50%. ¿De acuerdo? O sea, va a aplicar la misma fórmula. ¿Quieren que hagamos un ejemplo para que cree otra diapositiva? Con los mismos datos que tenemos aquí. Sí. Sí. Ok. Bueno, supongamos que este trabajador tiene un salario diario de 300 pesos y tuvo un descanso trabajado. Estamos hablando que para el descanso trabajado, ¿cuánto estaría ganando si su salario es de 300 pesos? ¿Quién me dice? ¿Cuánto le pagarían por el salario, por el descanso trabajado? Hola. 600. Sí, muy bien. Ok.
¿Cuánto sería entonces el 50%? De ese descanso trabajado estamos hablando de 300 pesos, ¿sí? Ahora bien, esos 300 pesos rebasan 5 veces el valor de la UMA. No. Por lo tanto, ¿cuánto va a tener derecho a que se le exente? 300. ¿Y cuánto va a tener grabado? 300. ¿Sí? El siguiente ejemplo, el ejemplo 2. Tiene un salario diario de 500 pesos. Por lo tanto, ¿cuánto es su salario, su descanso trabajado? Ahí lo tenemos. Muy bien. ¿500 pesos rebasa el valor de la UMA? Sí. Sí, Por lo tanto, ¿cuánto sería lo exento? 434 puntos. Ok. ¿Y cuánto va a ser grabado? Ahí está. Así es como va a aplicar los topes en salario cuando es un descanso trabajado, porque la fracción le aplica la misma, miren, ya sea el 50% de las remuneraciones por tiempo extraordinario o bien por los días de descanso, siempre que no aplique otro en sustitución. Yo trabajé en una empresa donde los sindicalizados tenían la costumbre, por así decirlo, de que si iban a trabajar porque era temporada alta, su día de descanso para ellos era el jueves. Y entonces lo que hacían era descansar, por ejemplo, faltaban el lunes porque no querían perderse el descanso de esa semana, faltaban el lunes y trabajaban el jueves y querían que se les pagara el jueves doble y que se les descontara la falta porque ellos salían ganando. Porque supongan que un trabajador, voy a borrar este ejemplo, pero nada más para que lo tengan presente. Si un trabajador le pagamos por semana y gana 300 pesos por día, por así decirlo. Si falta un día, si no faltara, estaría trabajando 300, lo multiplicamos por 7 y estamos hablando que ese trabajador va a ganar, y aparte trabajó el descanso. Estamos hablando que va a ganar. Por lo tanto, esa semana su total de percepciones, ¿de cuánto sería? Andrea. 2.700. Muy bien. Pero supongan que ese trabajador faltó el lunes y para él es muy cómodo decir, ah, bueno, como falté el lunes, ¿cuánto le tendríamos que, de los 2,100, cuánto le tendríamos que descontar por esa falta? ¿Quién me dice? ¿600? No. Él, 300, ¿no? pero no 300. Recuerden que es el día que falta más la parte proporcional del séptimo, porque él, por séptimo día no entiendan el domingo siempre, ¿eh? El séptimo día es que su jornada laboral es de lunes a domingo, pero él descansa, por decir, el jueves, o descansa el miércoles, o descansa el día que ustedes gusten, pero descansa un día, ese es su séptimo día, no necesariamente tiene que ser el descanso el domingo. Entonces, él como faltó un día, le tenemos que descontar la parte del séptimo también, que le correspondería haberse ganado. Por lo tanto, su descuento sería de 348 pesos. Estamos hablando entonces que él estaría percibiendo 2,100 menos 348, 1,752. Y si también, ¿dudas? ¿Por qué son 348? Porque él gana 300 por día. 300 y la parte proporcional del séptimo,
Cuando ustedes trabajan, por cada día que trabajan, si su semana es de 6 días laborables y el séptimo descansan, por cada día que están trabajando se están ganando el 16% del séptimo. Si no trabajaron, no tiene la empresa la obligación de pagarles esa parte proporcional del séptimo día. ¿Sí recuerdan? Ya lo habíamos visto. Ah, se multiplica por 1.16, ¿no? Sí, exacto. Sí. Entonces, en este ejemplo, por ejemplo, perdón, entonces a los 1,752 le suman el descanso trabajado, ¿cuánto estaría percibiendo la persona? $2,352. Lo que hacíamos en la empresa, cuando un trabajador faltaba entre semana y trabajaba su día de descanso, le cambiábamos el día. Es decir, no le reflejábamos la falta, pero no le pagábamos el descanso trabajado. Por lo tanto, al haber faltado, solamente le pagábamos 2,100 pesos. Por un lado, a la empresa le convenía porque el costo es menor. En vez de reflejarle la falta, si ustedes se dan cuenta, el trabajador pierde 348 pesos, pero sale ganando 600 por el descanso trabajado. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ok. A él le convenía que le pagaran el descanso, pero faltaba un día entre semana. Entonces era más una mala costumbre que tenían. Entonces lo que se optó por la empresa es decir, bueno, como faltaste, te voy a cambiar esa falta. A la empresa le conviene porque la empresa sigue pagando 2,100, es decir, se ahorró 352 pesos, no, 252 porque va a pagar solamente 2,100. No le paga el descanso trabajado, aunque lo haya trabajado. Al trabajador, ¿por qué le conviene? ¿Quién me dice por qué le conviene al trabajador? No le van a reflejar la falta. Pues porque toma el día que quiere, ¿no? Y ya nada más podría decir que trabaja pues el día que iba a trabajar. Una, no le contabilizarían si es que le quisieran aplicar en determinado momento el artículo 47, la fracción 10 que veíamos por faltas injustificadas, el trabajador, si ya tuvo faltas injustificadas dentro de 30 días y esa es la cuarta, al trabajador le conviene que no se la apliquen, porque entonces le podrían rescindir el contrato. Ahora, si la empresa ya lo quiere despedir, pues le aplica la falta y no le da la opción de cambiarle el día. Pero si ha tenido problemas familiares el trabajador, etcétera, y recursos humanos decirle hacerle el cambio, por un lado le conviene porque no le tiene la falta injustificada, pero por otro lado, ¿qué le conviene también? Y es una prestación que si generan, se las podrían pagar en mayo. Y ya lo vimos también. La falta injustificada no les cuenta para qué. ¿Utilidades? Exacto, no les cuenta para utilidades. Entonces, una empresa, por ejemplo, como Yakult, como Nissan, que tiene muy buenas utilidades para los trabajadores, si llegase a darse el caso de que no le reflejen la falta injustificada, le conviene porque en el reparto de utilidades tiene una mayor percepción. Esto es, no le van a contar o no le van a descontar para la base de días trabajados esa falta. Entonces, tienen que ver qué le conviene tanto a la empresa y a veces no tanto al trabajador, pero si en este caso le conviene a la empresa y el trabajador sale beneficiado, pues salen ganando ambas partes. Por un lado, al trabajador no le reflejan la falta injustificada, que incluso en su Cardex anual no se vería reflejado, y por la otra, la empresa sale pagando un poco menos. Y el reparto de utilidades, al final, tienen que repartir las mismas utilidades. Es decir, la base gravable que tenga cada trabajador, si tuvo menos días o más días, no le afecta a la empresa, porque la empresa al final va a repartir lo mismo cuando genere las utilidades, solamente el 10%. Y sus bases van a variar de acuerdo a las faltas sobre los días trabajados. ¿Están de acuerdo? O sea, la empresa va a repartir, si tiene que repartir 1,000,000, va a repartir el mismo 1,000,000, no importa las faltas que hayan tenido los trabajadores. Al trabajador sí le afecta la falta injustificada porque entonces pierde esa parte que le hubiese correspondido. ¿De acuerdo? Ok. La fracción 2 nos dice, por el excedente de las prestaciones exceptuadas del pago del impuesto a que se refiere la fracción anterior, se pagará el impuesto en los términos de este título. O
sea, le vamos a aplicar la misma tarifa, ya sea mensual, semanal, quincenal, que se venga determinando sobre lo grabado, solamente lo grabado. Fracción 3. Las indemnizaciones por riesgos de trabajo o enfermedades que se concedan de acuerdo con las leyes por contratos colectivos de trabajo o por contratos ley. Recuerden que además si un trabajador está incapacitado por riesgo de trabajo, la empresa ni siquiera le va a pagar los salarios. ¿Quién se los va a pagar? El seguro. Así es, por eso la empresa paga la prima del grado de riesgo, porque quien va a pagar la prestación por incapacidades va a ser el Seguro Social. Entonces, esas incapacidades que el Seguro Social pague ni siquiera le van a retener impuesto. 4. Las jubilaciones, pensiones, haberes de retiro, así como las pensiones vitalicias u otras formas de retiro provenientes de la subcuenta del seguro de retiro o de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Seguro Social y las provenientes de la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro. Esto es cuando ya empiezan a cobrar sus pensiones. En los casos de invalidez, incapacidad, cesantía, vejez, retiro y muerte, cuyo monto diario no exceda de 15 veces el salario mínimo. Recuerden que aquí tenemos, por eso les pongo en azul, porque tenemos que estar viendo cuánto es el valor de la UMA. Y el beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal. Por el excedente se pagará el impuesto en los términos que determine este título. Es decir, ¿cuánto equivale a 15 veces la UMA? Fernando, ¿cuánto es 15 veces el valor de la UMA? No la escuché. Es que hay mucho ruido en mi casa, perdón. ¿Cuánto es 15 veces el valor de la UMA? Son 86.88 por 15. Son 1333. 1303.20. Entonces, normalmente la mayoría de las pensiones que se están dando actualmente en el Seguro Social, la gran mayoría, es la pensión mínima garantizada. Estamos hablando que no llegan ni a 4,000 pesos y el límite son 1,300 diarios para que puedan estar exentos. Quiere decir que la mayoría de las pensiones que se pagan actualmente en el Seguro Social no pagan impuestos sobre la renta. A menos que rebasen este tope, estarían pagando el impuesto. Fracción 5. Para aplicar la exención sobre los conceptos a que se refiere la fracción anterior, se deberá considerar la totalidad de las pensiones y de los haberes de retiro pagados al trabajador a que se refiere la misma, independientemente de quién se los pague, ya sea el Seguro Social o el patrón. Sobre el excedente, se deberá efectuar la retención en los términos que al efecto establezca el reglamento. 6. Los percibidos con motivo del reembolso de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Miren, hay empresas que suelen dar, por ejemplo, si te operas, te otorgan el reembolso, pero este tipo de prestaciones deben de ser en forma general para todos los trabajadores o bien deben de estar estipuladas en el contrato colectivo de trabajo. Cuando se da en forma general, cuando se paguen estos gastos médicos, ya sea dentales, hospitalarios o incluso de funeral, estos también van a estar exentos de impuestos sobre la renta. Y ahí no les maneja un tope. La única situación es que tiene que estar dada la prestación en forma general. Esto es, si el gasto médico solamente se lo pagan al gerente, pues el gerente sí va a tener que gravar ese impuesto, es decir, sí va a tener esa percepción, sí va a tener que pagar impuesto, porque solamente es una prestación que le dan a él. O si solamente de cierto nivel en la empresa les pagan los gastos dentales, bueno, también ese dinero que le paguen a los trabajadores, como no se da en forma general, sino solamente a una parte del sector laboral, entonces sí tendrían que estar grabando esa percepción, por lo tanto tendrían que estar pagando impuestos. Pero si la prestación se da en forma general, es decir, si alguien requiere un servicio dental y se lo pagan a todos los trabajadores que así lo hayan requerido, como se da la prestación en forma general,
esa percepción no estaría agravada porque cuenta como si fuese una previsión social. ¿Dudas con esta fracción? Creo que no. Ahora bien, tomemos el mismo caso de Dana, ¿de acuerdo? Dana se opera por la laparoscopía y la factura es por 30,000 pesos, pero tiene la opción de que la empresa le reembolse porque es una prestación que le da a todos los trabajadores. Entonces Dana tiene la opción de que se la paguen en la empresa. ¿Qué creen que optaría Dana? ¿Por deducirla o porque la empresa le reembolsara? Porque no podría ser las dos situaciones, ¿eh? Miren, cuando quien la opere expida la factura por el servicio, estos son los 30,000 pesos, o bien le expide la factura a nombre de Dana para que Dana en su declaración anual la pueda deducir, o bien va a expedir la factura a nombre de la empresa para la que trabaja Dana, para que le puedan reembolsar ese dinero a Dana. Dana tiene las dos opciones. ¿Por cuál creen que ustedes que optaría? Dana, ¿por cuál optarías? Ya que estamos hablando de ti. No sé, no sé cuál me convendría más. Y fíjese que lo que estoy diciendo de la operación es un caso real. Sí. No, o sea, de que sí me operaron por la vesícula. Sí, ok. Espero que se haya ido la laparoscopía y no abierta. Pero bueno, yo también estoy operada. Ok. Lamentablemente. Miren, la diferencia que tienen es que cuando la deducción sea anual, del total de todos los ingresos que tuvo Dana, le va a deducir solamente los 30,000 y por la diferencia va a tener que pagar el impuesto. En este caso a Dana le convendría optar por el reembolso que le realiza la empresa, es decir, que la empresa pague ese gasto y ella pierda ese derecho a deducirlo en la declaración anual, porque ella va a recibir el beneficio de los 30,000 pesos directos, cuando en la declaración anual esos 30,000 pesos se van a disminuir o a diluir durante todo el año por las percepciones que ella tuvo. Y en su declaración anual no podrían hacer mucha diferencia, es decir, por los 30,000 pesos tal vez a Dana le devuelvan, por decir algo, 3,000 pesos de impuesto. Entonces, si tiene la opción Dana de que le reembolsen los gastos médicos, Dana va a preferir que le reembolsen los 30,000 a solamente ganar 3,000 pesos en la declaración anual cuando la haga por una deducción autorizada. ¿Ya vieron la diferencia entre que los 30,000 sean deducibles porque se deducen del total de la base gravable o bien que Dana pueda tener los 30,000 completos? Pero esta situación sí tiene que ser general. ¿Podrían no hacerlo general? Sí, pero a la empresa no le conviene porque entonces la empresa no puede hacer deducible esa previsión social que ejerce con los trabajadores si es que solo son unos cuantos. ¿De acuerdo? Ahora bien, la fracción séptima, las prestaciones de seguridad social que otorgan las instituciones públicas. Esto es, recuerden que las cuotas obrero-patronales una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el patrón. Podríamos decir que es un ingreso para el trabajador porque está recibiendo un beneficio por parte del patrón. Sin embargo, como esta aportación es para una institución pública, en este caso el Seguro Social, eso tampoco podría contar como una percepción gravada. Los percibidos con motivos de subsidio por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, u otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. A veces los sindicalizados tienen que, si sus hijos tienen un promedio superior a 9, les den una beca, por ejemplo. En ese caso, aunque le están dando la prestación al trabajador, como está regulada por un contrato de trabajo y se da en forma general, tampoco es una prestación que vaya a ser gravada por el impuesto sobre la renta. La previsión social a la que se refiere la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Hablamos de la ley del impuesto sobre la renta. 10. La entrega de las aportaciones y sus rendimientos provenientes de la subcuenta individual prevista en la ley del Seguro Social.
Esto es en las AFORES, o la subcuenta del Fondo de Vivienda de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado. Esto es para cuando trabajan para el Estado, el ISSSTE, o bien para el FOBISTE. También cuando son para el Ejército, Fuerza Armada, previsto en la Ley del Instituto del Seguro Social, así como casa habitación proporcionada a los trabajadores, inclusive por las empresas, cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título segundo de esta ley. Nos tendríamos que ir al título segundo, que es las deducciones autorizadas para las personas morales también. Ahora bien, la fracción 11, los provenientes de cajas de ahorro de trabajadores y de fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad del título segundo de esta ley. Recuerden que cuando vimos la integración del salario para la ley del Seguro Social, veíamos que si se aportaba en partes iguales, tanto el patrón como el trabajador para el fondo de ahorro, y además no se retira más de 2 veces en el mismo año calendario, porque es por año calendario, no va a integrar para el Seguro Social. Lo mismo pasa para impuestos sobre la renta, no les va a agravar. Pero en el caso de que el patrón esté ahorrando más que el trabajador, sí les va a integrar para la cuestión del impuesto sobre la renta. O si se les permite retirarlo más veces de los que autoriza la ley, también les van a cobrar el impuesto sobre la renta. Entonces también tenemos que ver las particularidades tanto para impuestos sobre la renta y sin perder de vista el Seguro Social. 12, la cuota de seguridad social de los trabajadores pagada por los patrones. 13, los que obtengan las personas que han estado sujetas a una relación laboral en el momento de su separación. Esto es, las indemnizaciones que vimos por las rescisiones o terminaciones de contrato. Ya vimos los cálculos por conceptos de prima de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos, así como los obtenidos con cargo a la subcuenta de seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la Ley del Seguro Social, y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro, prevista por el Instituto del Seguro Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, esto es el IMSS y el ISSSTE, y los que obtengan por concepto del beneficio previsto en la Ley de Pensión Universal, hasta por el equivalente a 90 veces el salario mínimo general. Y aquí volvemos a encontrar salario mínimo. ¿Qué tendríamos que sustituir por salario mínimo? Ulises. Es la UMA, ¿no? Sí, muy bien. Entonces, por cada año de servicio, en este caso, recuerdan que hicimos cálculos con trabajadores que tenían hasta 18 años. Entonces, van a multiplicar 90 veces el valor de la UMA por 18 años, porque esa es la parte que van a tener exenta. Dice, o de contribución en el caso de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, o de la cuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro. Y dice, los años de servicio serán los que se hubieran considerado para el cálculo de los conceptos mencionados. Y todavía nos da la opción, toda fracción de más de 6 meses la van a considerar como año completo. Esto es para calcular la parte exenta. Quiere decir que si en la empresa están calculando la prima de antigüedad con año completo más la parte proporcional, si es que tienen meses del siguiente año, aunque para la empresa la prima de antigüedad calculen solamente 8 años, por decir, con 7 meses, para cuestión de exención, aquí van a considerar, cuando sea más del medio año, van a considerar el año completo. Para la exención, esto tendrían que considerar 9 años. Las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año calendario hasta el equivalente al, y aquí volvemos a encontrar salario mínimo. ¿Por cuál lo van a sustituir? Diana. Belinda. Ivana, ¿por cuál van a sustituirlo? Ya lo dijimos. Jacqueline.
Por la UMA, profesora. Bueno, no soy ninguna. Sí, por la UMA. Recuerden que cada que veamos hay un decreto donde tienen que cambiar, donde llega el salario mínimo por UMA. Entonces dice las gratificaciones en un año calendario, estamos hablando del aguinaldo. El aguinaldo va a estar exento hasta 30 UMAs. La prima vacacional en un año calendario, la PTU hasta 15 UMAs, es decir, prima vacacional, 15 UMAs exentos. Si ganaste más de 15 UMAs, la parte que excede de las 15 UMAs es por lo que vas a pagar impuesto. En cuanto a utilidades, si tus utilidades superan las 15 UMAs, por el excedente vas a pagar. Y también nos habla de la prima dominical, que es una UMA. Esto es, por cada prima dominical, tú tienes derecho a que se te exente una UMA. Esto es 86.88. Quiere decir que si mi salario es de 200 pesos, mi prima dominical sería de 50 pesos. Profe, ¿para qué eran 15 UMAs? ¿Mande? ¿Para qué eran las 15 UMAs? Ah, las 15 UMAs son para primas vacacionales y PTU. 30 UMAs para aguinaldo, porque habla de gratificaciones anuales, y les comenté que en la ley del impuesto sobre la renta no van a encontrar la palabra aguinaldo, sino que van a encontrar gratificación anual. Entonces, la gratificación anual es el aguinaldo, quiere decir que en el aguinaldo tienen derecho que se les exente hasta 30 UMAs, es decir, por el valor de 30 UMAs no van a pagar impuesto. Lo que exceda, sí. Lo mismo pasa con la prima vacacional y la PTU, pero ahí solamente son 15 UMAs, y en primas dominicales solamente es una UMA. Esto es, si mi salario es de 200 pesos, mi prima dominical es de 50. Quiere decir que no voy a pagar impuesto por mi prima dominical. Ok, chicos, nos estaríamos viendo la siguiente semana. Ya tienen la tarea. Es un texto que tienen que leer y analizar para que me den su aportación personal también. ¿Es esa computadora? Miren, si es en computadora, sería en Arial 10 y el interlineado sería a 1.5 y el margen sería de 2x2. ¿De acuerdo? Sí, Miss. Ok. Bueno, nos vemos la siguiente Margen, semana. ¿qué? ¿2x2? 2x2, sí. Ah. Ok. Si no, también lo podemos hacer a mano. Sí, también. Nada más si lo hacen a mano, sí. Yo prefiero que lo hagan a mano, ya lo vieron, ya se dieron cuenta. Y la otra, traten de tener buena presentación nada más. ¿De acuerdo? Gracias, profesora. Bueno, Gracias. gracias a todos. Sí, gracias. Hasta luego. Gracias.